¿Sabías que hubo una noche en que el mundo estuvo a segundos de un apagón global y nadie lo supo? Si te gustan las historias reales de espionaje y operaciones encubiertas, dale like, suscríbete y comparte este video. Imagina una noche común, con las calles tranquilas y los semáforos cambiando en silencio, mientras un país entero dormía sin saber que, a kilómetros de distancia, un grupo de agentes operaba en la oscuridad para evitar una tragedia que habría cambiado el rumbo de la historia. Esa noche, la llamada Operación Centinela Silente, un nombre anodino para un plan extraordinariamente complejo, se desarrolló con precisión quirúrgica. Lo que parecía una jornada más en los archivos del Servicio de Inteligencia terminó convirtiéndose en una de las operaciones encubiertas más audaces y exitosas del siglo XXI. Todo comenzó meses antes, cuando un algoritmo de vigilancia electrónica, diseñado para analizar patrones de comunicación en redes cifradas, detectó una secuencia anómala, un conjunto de mensajes en clave que no coincidía con ningún grupo conocido. A simple vista, eran fragmentos de poesía compartidos en foros cerrados, pero un analista de señales, obsesionado con los detalles, notó algo peculiar. La métrica de las frases coincidía con un código de coordenadas. Esa curiosidad, un simple «¿y si esto no es poesía?», fue la chispa que encendió una investigación que descubriría un plan terrorista a gran escala. Durante semanas, un pequeño equipo dentro de la Agencia de Inteligencia Nacional rastreó los orígenes de esos mensajes. Usando inteligencia de fuentes abiertas, interceptaciones digitales y seguimiento financiero, lograron conectar puntos entre cuentas de criptomonedas, transferencias de pequeñas cantidades y la compra de materiales aparentemente inofensivos: fertilizantes, cables, relojes y componentes electrónicos. Era un rompecabezas incompleto, pero cada pieza parecía encajar en un patrón inquietante. El equipo, compuesto por solo 7 personas, trabajaba bajo el más estricto secreto. Se les prohibió comunicarse por canales internos y cada intercambio debía hacerse mediante sistemas aislados sin conexión a Internet, en un sótano blindado, sin ventanas, con detectores de frecuencia en cada esquina. Analizaban fragmentos de información como si fueran arqueólogos digitales excavando bajo toneladas de datos. La tensión crecía cuando descubrieron que el grupo detrás de los mensajes no era una célula improvisada, sino una red bien estructurada con financiamiento extranjero y entrenamiento militar. El punto de inflexión llegó cuando interceptaron un correo electrónico enviado desde un café público en Estambul. Su contenido, cifrado y autodestructivo, fue parcialmente recuperado antes de desaparecer. Contenía una frase: «El reloj sonará cuando la sombra caiga sobre el río». Nadie entendía qué significaba, hasta que un analista de contexto geográfico recordó que semanas atrás, un dron de reconocimiento había fotografiado una zona industrial cerca de un río en una capital europea. A pocos metros se encontraba una planta eléctrica que abastecía a más de 2 millones de personas. Fue entonces cuando se comprendió la magnitud del plan. Un ataque sincronizado a las subestaciones eléctricas que habría dejado sin energía a una vasta región durante días. En invierno, sin calefacción, sin comunicaciones, sin hospitales funcionando a plena capacidad. Las consecuencias habrían sido devastadoras. La operación encubierta se activó bajo un protocolo clasificado conocido como Omega Cero, reservado para amenazas inminentes de carácter masivo. El objetivo era claro: neutralizar la amenaza sin que el público, los medios o incluso otras agencias se enteraran. Cualquier filtración podría precipitar el ataque antes de tiempo. El equipo desplegó una combinación de operaciones humanas, cibernéticas y satelitales. En primer lugar, un grupo de especialistas en ciberinteligencia penetró los servidores del grupo terrorista utilizando una técnica llamada inyección de reflejo, que consiste en enviar fragmentos de código disfrazados de metadatos fotográficos. De esa manera, lograron acceso a los dispositivos de los coordinadores sin activar las alarmas de los sistemas de cifrado. Cada movimiento del grupo era replicado en un servidor espejo. Simultáneamente, agentes encubiertos se infiltraron en las ciudades clave,
Uno de ellos, un ex ingeniero eléctrico, logró emplearse como contratista temporal en una empresa que distribuía materiales a la planta eléctrica objetivo. Bajo su nueva identidad, comenzó a observar los patrones de seguridad y los accesos restringidos, reportando cada detalle a través de microtransmisores ocultos en insignias metálicas. Mientras tanto, una segunda unidad se encargaba de interceptar comunicaciones físicas. Sabían que el grupo utilizaba mensajeros que transportaban USB cifradas dentro de objetos cotidianos. En un caso particular, un paquete con destino a una librería de antigüedades fue interceptado en un aeropuerto. Dentro, un libro con las páginas selladas contenía un dispositivo de almacenamiento con los planos del ataque, las rutas de entrada y la hora exacta. 3 de la madrugada del 15 de diciembre. A medida que la fecha se acercaba, la tensión dentro del centro de comando era palpable. Cualquier movimiento en falso podía alertar al enemigo. Había que actuar sin ruido, sin detenciones públicas, sin disparos. La meta era que el ataque se disolviera antes de nacer. Una semana antes del supuesto atentado, el equipo ejecutó la fase denominada Eclipse. Usando acceso encubierto, sabotearon las comunicaciones internas del grupo terrorista. Cada vez que enviaban un mensaje, era redirigido a un servidor, controlado por los agentes, donde se modificaba sutilmente el contenido antes de reenviarlo. Sin saberlo, los terroristas estaban recibiendo órdenes falsas de sus propios líderes. Las coordenadas del punto de reunión cambiaron, los suministros se retrasaron, y los dispositivos detonadores fueron sustituidos sin que nadie lo notara. Pero la jugada más arriesgada vino en la noche previa al ataque. Los agentes detectaron que uno de los líderes había notado inconsistencias en los mensajes. Iba a verificar personalmente los dispositivos explosivos. Si llegaba a hacerlo, todo el plan se derrumbaría. Fue entonces cuando se activó el plan Fantasma. Una operación de distracción diseñada para atraer su atención lejos del objetivo real. Un agente infiltrado fingió ser detenido en una redada policial rutinaria, sabiendo que aquello provocaría que el líder sospechoso se escondiera y suspendiera cualquier verificación de campo. Funcionó. Esa noche, mientras los supuestos atacantes se dirigían a un almacén industrial, que ellos creían era el punto de reunión final, fueron recibidos por un equipo de intervención táctica completamente camuflado, apoyado por drones silenciosos de reconocimiento. Ningún disparo, ninguna alarma. Solo movimientos precisos, sincronizados al segundo. En menos de 15 minutos, todos los involucrados estaban bajo custodia. Ningún civil resultó herido, y el público nunca supo lo que había estado a punto de ocurrir. Días después, los agentes que participaron en la operación firmaron acuerdos de confidencialidad perpetuos. Sus nombres nunca aparecerán en los informes oficiales ni en los libros de historia. Pero los archivos confidenciales revelan que su trabajo evitó un apagón masivo que habría paralizado a un país entero durante semanas. La investigación posterior descubrió que el ataque había sido diseñado para generar caos económico y político. El financiamiento provenía de una organización fachada vinculada a operaciones encubiertas de desinformación internacional. Se descubrió además que parte de la tecnología utilizada para el cifrado había sido desarrollada en un país aliado, lo que generó un dilema diplomático que se resolvió discretamente mediante acuerdos secretos. Años más tarde, algunos de los analistas involucrados hablaron en conferencias bajo identidades ficticias. Uno de ellos contó que la parte más difícil no fue descifrar el código, sino decidir cuándo intervenir. En inteligencia, actuar demasiado pronto puede alertar al enemigo, y demasiado tarde puede ser fatal. La precisión no es solo técnica, dijo uno de ellos, es psicológica. Hay que pensar como el enemigo y adelantarse un paso, no más. ¿Te imaginas trabajar meses en una operación que nadie puede saber que existió? Y que si sale bien, jamás tendrás crédito. Si te intriga cómo la inteligencia moderna vence sin disparar, quédate hasta el final porque viene lo mejor. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir esta historia con alguien que ame los secretos del poder. El éxito de la Operación Centinela Silente inspiró la creación de nuevos protocolos internacionales de cooperación antiterrorista. Agencias de Europa,
América y Asia comenzaron a compartir datos en tiempo real bajo sistemas de cifrado compartidos, algo impensable antes de aquel incidente. Se mejoraron las herramientas de detección de patrones lingüísticos, se entrenó a nuevos analistas en el uso de inteligencia artificial aplicada a amenazas híbridas, y se desarrollaron algoritmos capaces de anticipar la planificación de ataques antes de que se concreten. Sin embargo, el caso también abrió un debate ético profundo. Para detectar el complot, la agencia tuvo que infiltrarse en redes privadas, analizar mensajes personales y rastrear transacciones sin autorización judicial previa. Algunos legisladores argumentaron que aquello vulneraba derechos fundamentales, pero, como respondió uno de los jefes del operativo, si no hubiéramos actuado, hoy hablaríamos de miles de muertos, no de derechos vulnerados. Los expertos en seguridad señalan que la clave del éxito estuvo en la combinación entre tecnología y factor humano. Los algoritmos detectaron patrones, pero fue la intuición de un analista la que inició todo. Esa dualidad, la máquina y el cerebro humano, sigue siendo el corazón de la inteligencia moderna. Aunque los detalles siguen clasificados, algunos documentos filtrados años después revelaron que el ataque iba a utilizar una nueva forma de detonación remota, capaz de activarse mediante señales de radio reflejadas en satélites de baja órbita. Este descubrimiento cambió por completo las estrategias de defensa cibernética. Desde entonces, las agencias comenzaron a monitorear incluso los espectros electromagnéticos que antes consideraban inocuos. Lo más sorprendente es que, durante toda la operación, los agentes supieron que uno de los conspiradores era un doble. Había sido reclutado meses antes por otra agencia extranjera para espiar al mismo grupo. Durante semanas, ambos bandos, el oficial y el infiltrado, trabajaron sin saber que estaban colaborando indirectamente. Cuando la operación terminó, aquel doble agente desapareció. No se volvió a saber de él. Algunos informes no confirmados indican que fue reubicado bajo una nueva identidad. Otros aseguran que murió en el extranjero. Su destino es uno de los muchos misterios que rodean este episodio. El impacto político de la operación fue silencioso pero profundo. Se evitó no solo una tragedia, sino una posible guerra de información. Los gobiernos involucrados reforzaron sus alianzas discretamente, firmando tratados de cooperación que siguen vigentes bajo nombres genéricos. El público nunca supo por qué. En diciembre de aquel año, se registraron inusuales movimientos diplomáticos y vuelos militares cancelados. Todo estaba conectado con la operación. Un detalle curioso es que, semanas después del éxito, el software que inició todo, aquel que detectó los patrones poéticos cifrados, fue retirado del sistema. Se descubrió que había comenzado a generar alertas falsas, como si hubiera aprendido a ver amenazas donde no las había. Los ingenieros lo describieron como demasiado sensible. Algunos creen que fue reprogramado y hoy opera bajo otro nombre, vigilando nuevas redes, esperando el próximo patrón extraño que nadie más note. A lo largo de los años, la Operación Centinela Silente se convirtió en leyenda entre los analistas. En los pasillos de las agencias se la menciona como ejemplo de lo que la inteligencia puede lograr cuando se combinan paciencia, tecnología y audacia. Un episodio que demuestra que los héroes más efectivos son los que nadie conoce, los que trabajan en silencio y desaparecen sin dejar rastro. Hubo un informe final, clasificado con el sello de Top Secret, que resumía todo en una sola frase: el enemigo nunca supo que perdió. Esa frase, según los pocos que la leyeron, resume la esencia de toda operación encubierta exitosa. Nadie sabrá jamás los nombres de los 7 que evitaron la catástrofe. No recibirán medallas, ni aparecerán en libros de historia. Pero gracias a ellos, millones de personas siguieron con sus vidas aquella mañana, encendiendo luces, haciendo café, sin imaginar que, durante la noche anterior, el mundo había estado a segundos de la oscuridad total. Una operación que funcionó no solo por su precisión técnica, sino porque supo entender el alma del enemigo, su necesidad de comunicación, su ego, su rutina. Donde otros ven caos, los analistas vieron un patrón. Donde otros habrían atacado, ellos esperaron.
Y en esa espera se forjó una de las victorias más silenciosas de la historia moderna. Y ahora que sabes cómo una operación invisible evitó un ataque que habría paralizado a millones, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que los gobiernos deberían revelar más de estos casos? ¿O el silencio es su mayor arma? Nos leemos abajo. Y gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia secreta.